Muchas gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Solamente terminamos de resolver este ejercicio y damos por finalizada la sesión del día de hoy. Voy a meterme en un momento porque no se ve nada. No se está. Voy a compartir entonces la presentación que estábamos utilizando para terminar este ejercicio del día de hoy. Estábamos en este punto en donde hemos calculado la resistencia total del circuito y decíamos que, observando el valor que obtuvimos para la resistencia total es de 50 ohms y veíamos que eso es menor que el valor menor de la resistencia 1, que es de 100 ohms, y entonces estamos cumpliendo, eso cumple con las características de este circuito paralelo de resistores, perdón, porque la resistencia total en un circuito paralelo siempre va a ser menor que la menor. Entonces eso ocurre con este valor de 50 ohms. Y bueno, ya que tenemos esta resistencia total, muchachos, ¿qué podemos calcular en este momento? Si ya tenemos una corriente total, una resistencia total, ¿qué seguiría? ¿Qué podríamos calcular ahora? La corriente. La corriente. La corriente Total. la corriente total. Y desde luego para calcular la corriente total vamos a usar la ley de Ohm. Y eso va a ser igual a ¿qué? Voltaje sobre resistencia. Muy bien, voltaje sobre resistencia. Como es voltaje corriente total, pues tendría que ser el voltaje total entre la resistencia total que acabamos de calcular. El voltaje total de este circuito son de 100 volts. La resistencia total que calculamos para este circuito es de 2 ohms, perdón, de 50 ohms. Y entonces la corriente total de este circuito, ¿cuánto va a ser? 2. 2 amperes o 2 amperios. Esa es la corriente total del circuito. Y entonces, bueno, vamos a ponerlo aquí. La resistencia total la calculamos en 50 ohms. Ajá. La corriente total ya la calculamos en 2 amperes. ¿Qué seguiría? ¿Qué podríamos decir, asegurar en este momento? ¿Qué podríamos cuál de estos valores podríamos determinar en este momento? Incluso sin hacer operaciones. El voltaje. Las corrientes individuales también. Así es, los voltajes individuales, ¿no? Podemos ver que este es un circuito paralelo y que el voltaje total de este circuito, pues por el hecho de que están en paralelo los resistores, el voltaje 1 va a ser igual al total y el voltaje 2 también va a ser igual al total y el voltaje 3 también va a ser igual al total y todos van a ser igual a 100 volts porque todos los resistores están conectados directamente a las terminales de la fuente. Entonces, por eso cada uno de estos voltajes es exactamente igual al de la fuente. 100 volts, 100 volts y 100 volts. Y lo único que nos restaría es determinar las corrientes individuales. Y bueno, para las corrientes individuales vamos a usar nuevamente también la ley de Ohm. Por ejemplo, para calcular la corriente 1, aquí sería igual, de acuerdo con la ley de Ohm. El voltaje 1 sobre la resistencia 1. Muy bien, el voltaje 1 entre la resistencia 1. Muy bien, Mr. Rudy, gracias. El voltaje 1 entre la resistencia 1. El voltaje 1 es de 100 volts, como todos. Sí, 100 volts. La resistencia 1 en este caso es de 100 ohms. Y entonces esto me va a dar 1. 1. Amper. Es corriente, es un amper. Un amper. Y bueno, podemos calcular igual la corriente 2. Y esto sería igual por correspondencia el voltaje 2 entre la resistencia 2. Van a ser los 100 volts, que es lo mismo que tiene el voltaje 1, que es el voltaje total. Ahora son 200 ohms, que es
la resistencia 2, y esto me da 0.5. 0.5 amperes. Amperes. 0.5 amperes. Muy bien. Y lo mismo vamos a hacer para la corriente 3. El voltaje 3 entre la resistencia 3. Son otra vez los 100 volts. Los 100 volts de el voltaje 3, que es igual al total, entre los 200 ohms, que es la resistencia 3. Y esto me da nueva cuenta 0.5, ¿no? Sí. 0.5 amperes. ¿Y qué pasa? Recordemos que ¿cuál es la característica en este circuito paralelo? Sí, en este circuito paralelo con respecto a las corrientes. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo son las corrientes con respecto a la corriente total? ¿Cómo obtenemos la corriente total en relación Sumando a la las tres corriente? corrientes. Sumando cada una. Sumando cada una. Entonces, si hacemos la suma, recordemos en este momento que la corriente total es igual a la suma de las corrientes individuales, es decir, la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Y entonces observamos que si sumamos estos tres valores, tengo 1 más 0.5 más 0.5, esto me da exactamente 2 Serían amperes. 2. 2 amperes, que eso es precisamente lo que calculamos con nuestra corriente total. Entonces ahí estamos corroborando que nuestros valores que calculamos para las corrientes individuales son correctos, porque al final su suma me da exactamente los 2 amperes que son mi corriente total del circuito. 1 ampere, 0.5 amperes para la corriente 2 y 0.5 amperes para la corriente 3. Y pues ya está. Con eso concluimos la solución de este circuito, encontrando las corrientes individuales, los voltajes individuales, la corriente total y la resistencia total del circuito. ¿Perdón? Perdón, profe, tenía el micrófono prendido. Ah, ok. Pensé que era con nosotros la pregunta. No te preocupes, está bien. Gracias, Ixni. Entonces, muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Vale. Entonces, en las próximas sesiones vamos a seguir revisando esto. Ahora vamos a hacer nuevamente, como en el caso anterior de los capacitores, a revisar un circuito mixto, que es la combinación del circuito serie y paralelo, y vamos a ver el proceso que seguimos para resolver un circuito de ese tipo. Por el momento, hasta aquí vamos a dejar la sesión con circuito serie y paralelo de resistores. ¿Preguntas, muchachos, dudas, comentarios? Yo, profe. Sí. Nada más para aclarar, en la resistencia total, entonces debe de ser igual, debe de ser menor a la menor de la resistencia, ¿verdad? Ajá, eso es la característica del circuito paralelo. Ok. La resistencia total de un circuito puramente paralelo, o sea que sean todos estén conectados en paralelo, siempre va a ser Ujú, menor que la menor. Si tú tuvieras mm, una resistencia de 1 ohm, por ejemplo, la más pequeña conectada, tu resistencia total tendría que ser menor que 1 ohm, y así sucesivamente, ¿no? Siempre es menor que la menor que esté conectada ahí. En este caso, la menor era de 100 y la total que obtuvimos fue de 50. Entonces se cumple esa característica. ¿Vale? Sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, muchachos, pues ya por favor regálenme ahí en el chat la palabra participación para registrar su participación en esta sesión. Y ya con eso cerramos la sesión del día de hoy. Por favor, regálenme ahí todos Profe, los que están participando. Sí, adelante. pero, y, o sea, por ejemplo, en este pudimos haber también calculado primero lo de la corriente, las corrientes individuales también las pudimos haber calculado primero y posteriormente la total, ¿no? También, sí, en este caso sí podíamos haberlo hecho porque conocemos los voltajes y conocemos las resistencias. Efectivamente, pudo haber sido al revés. Sin calcular la corriente total primero, pudimos haber calculado las individuales y de ahí encontrar la total. También se pudo haber hecho así. Es correcto, Isli. Gracias. ¿Vale?
Bien, muchachos, registren por favor su participación en el chat. No olviden registrar su asistencia ya se publicó ahorita la asistencia ahí en Classroom. Y pues si no tienen ninguna pregunta o comentario adicional, vamos a dejar la sesión hasta ahí, muchachos, y nos vemos el día de mañana para continuar. Gracias, profe. Hasta luego. Ustedes, buen Hasta día. luego, pues. Hasta Cuídense luego, mucho, nos profe. vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchachos. Buen día. Finalizo para todos, gracias. Hasta luego. Hasta luego.